Muy bien, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les está saludando Edison Román, aquí desde el programa Christus Regnat, ¿no? Y vamos a darle la bienvenida no solamente a los que están viéndonos el día de hoy por primera vez en este programa, vamos a darle también la bienvenida a nuestro querido amigo César Sánchez. Muy buenas tardes, queridos amigos, en nuestro amado Señor Jesucristo y María Santísima, ¿no? En este programa Regnum Christi, ¿no? Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podamos, ¿no? Transmitirle, ¿no? Estas semillas de fe, ¿no? Amén. Muy bien, estamos haciendo entonces a partir del día de hoy una primera transmisión, un primer programa. Y bueno, el programa va a ser un programa de conversación, de diálogo entre César y yo, ¿no? En relación a varios temas, ¿no? Y en esta primera serie nosotros hemos elegido comenzar a trabajar un poquito el Catecismo Mayor de San Pío X, porque estamos viviendo tiempos un poquito difíciles en nuestra amada Iglesia Católica y vamos a hacer una serie de programas trabajando también desde nuestra experiencia de catequistas en la Iglesia, trabajando este asunto hermoso que es la transmisión de la fe, ¿verdad, César? La fe es fundamental y nuestro amado Señor Jesucristo en los sagrados evangelios nos lo va plasmando, ¿no? Va plasmando a todos los de ese tiempo, a todos los judíos de un gran corazón y incluso a todos, no solamente a su amada Jerusalén, no la ciudad de nuestro Señor Jesucristo, sino a todos los rincones de los pueblos de Israel, ¿no? Donde vino a transmitir y lo plasmó en los apóstoles y posteriormente los apóstoles nos transmitieron lo que había enseñado nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Dios y hombre verdadero. Muy bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy entonces nuestro primer capítulo sobre el Catecismo de San Pío X, pero vamos a empezar siempre todos nuestros programas haciendo una muy breve oración para encomendarnos siempre a nuestro Señor, para que sea el Señor quien nos guíe durante estos cortos minutos que estamos aquí en el aire. Vamos a hacer entonces, vamos a colocarnos en una pequeña oración, mi hermano César. En nombre del Padre, Así del es. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Padre nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittimus nobis debita nostra, sicum nos dimittimus debitoribus nostris, et nos induca in tentatione, sec libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano, entonces, mientras voy colocando un poquito la imagen de la introducción, quisiera que nos hables un poquito, así brevemente, cuál es la importancia de este catecismo, porque muchos hermanos dirán, pero ¿para qué existe el catecismo actual, ¿no? De Juan Pablo II, del año 82, ¿para qué existe el compendio, el Yucat, ¿no? ¿Y por qué es importante este catecismo mayor de San Pío X? El catecismo vendría a ser la síntesis de la fe. Las enseñanzas de Cristo, ¿no? Da a los apóstoles, se sintetiza, ¿no? En el catecismo, ¿no? Por decir, en los cimientos de lo que debemos creer, ¿no?
Y es tan fundamental conocer y saber las enseñanzas de Cristo, hoy más que nunca, en un tiempo en el que todo es relatividad, incluso hay mezclas diversas, ¿no? Y enseñanzas que contradicen todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo lo dio, ¿no? Acá podemos ver el catecismo, ¿no? ¿No? El catecismo mayor, y dice de la doctrina y las partes principales. Es muy importante las, las preguntas y las respuestas, porque es fundamentalmente que todo católico debe conocer, y después de conocer, interiorizar, y después de interiorizar y profundizar, vivirla, ¿no? Diariamente, ¿no? Pero debemos siempre conocer lo que Cristo nos enseñó, y la iglesia como maestra pues nos la va dando, ¿no? A través del catecismo, este síntesis, ¿no? De este compendio, ¿no? He apagado el micrófono. Les hablaba, les decía a los hermanos que nosotros creemos en la sagrada tradición, ¿sí? Y la sagrada tradición para nosotros católicos es fuente de revelación, ¿sí? Entonces, las doctrinas, las enseñanzas que están compendiadas en este catecismo son fruto de la tradición. Fruto de la tradición que fue enseñada la sana y verdadera doctrina por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, y los apóstoles lo enseñaron a sus sucesores. Y así fue pasando de apóstoles en apóstoles hasta los obispos actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, estas enseñanzas no pueden ser enseñanzas que hoy, por vivir en un tiempo, en el siglo XXI, en el tiempo posmoderno, ya se eliminan, ya se dejan de lado, ya no quieren hablarnos a nuestra realidad, ya no quieren decirnos nada actualmente, y podemos con esa idea falsa dejar de lado este catecismo que es editado en comienzo del siglo XX, siglo pasado, por San Pío X. Entonces, esta enseñanza no es una enseñanza antigua, no es una enseñanza pasada, es una enseñanza que es viva y actual. Y nosotros la cogemos por la tradición, y también la cogemos porque este compendio tiene una manera muy didáctica de ser presentado, que son preguntas y respuestas, que nos van a ayudar mucho, mucho a poder aprofundar más. Vemos cómo este catecismo mayor, compendio, ¿no? De todas las verdades que Cristo fue enseñando, ¿no? A los apóstoles, ¿no? A Pedro, a Juan, a Mateo, Bartolomé, Felipe, y cómo ellos escucharon, vivieron y vieron, ¿no? Y cómo ellos dan testimonio de la fe, de todas estas enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él le dijo una instrucción, ¿no? Vayan y enseñen todo lo que yo les daba a conocer, ¿no? Entonces fueron ellos, esa transmisión, ¿no? Es la tradición, porque ellos lo transmitieron oralmente, lo que vieron, lo que vivieron y lo que les enseñó plenamente nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? A través de la tradición, ¿no? Es por eso que el catecismo es un compendio fundamental para todo católico que en este tiempo que se vive postmoderno, ¿no? De mucha confusión, de mucho error, de mucha fantasía, de mucha mezcla, de mucha combinación, es bueno saber, conocer nuestra fe. Muy bien, entonces vamos a trabajar en este día esta primera parte, que es la lección preliminar, ¿no? Que compete de este texto, ¿sí? La página 5, 6 y 7, ¿no? Es una primera introducción que vamos a hacer a este catecismo,
Y bueno, para los que tienen alguna experiencia con este catecismo relativamente joven, que es el YUCAT, ¿no? Le dicen el catecismo para los jóvenes, ¿no? Que también es preguntas y respuestas. Él fue basado justamente en esta idea, ¿no? De catecismo de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a entonces entrar al tema, mi querido amigo. Vamos entrando con la primera parte, donde dice de la doctrina cristiana y de sus partes principales. Vamos haciendo las preguntas, leemos las respuestas, uno cada uno, y vamos haciendo de repente algún pequeño comentario si lo necesitamos. ¿Te parece? Exacto. Bien, comencemos entonces, hermano. Comienza tú, por favor. Sois cristiano. Sí, Señor, soy cristiano por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios, ese don, ese regalo que Dios nos da, ¿no? En el cual, ¿no? Esa gracia nos permite, ¿no? A través de el sacramento del bautismo, formar parte de la iglesia, ¿no? Ser hijos de Dios, ¿no? En las, Y, ajá, sí, ¿no? sí. Y eso es lo que es nuestra centralidad, ¿no? Del sernos cristianos por la gracia de Dios. Y hay algo acá, hermano, que yo agregaría, y es algo importante. Hoy día, por causa del avance del protestantismo, por causa de esta visión en la cual los protestantes se llaman cristianos, se autodenominan cristianos, no digo que esté mal, simplemente que lo hacen, ¿sí? El católico de hoy anda medio confundido, porque dice, bueno, ustedes son cristianos, pero nosotros somos católicos, como si el católico no fuese cristiano, ¿no? O a veces ellos de una manera media sesgada, nos dicen, pero nosotros somos católicos, nosotros somos cristianos, perdón, ¿no? ¿Y ustedes qué son? ¿No? Entonces, aquí el Papa nos aclara claramente que el ser cristiano es nuestra religión, ¿sí? El ser católico es ser miembros de la iglesia, de una iglesia universal, pero nuestra religión es cristiana, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Enseñar, ¿no? El por qué de alguna manera nosotros nos decimos católicos, ¿no? Que vendría a ser universal, ya que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dada a los apóstoles, le dice, vayan por el mundo y enseñen todo lo que yo ¿no? les he predicado y ustedes me han visto realizar. Toda esa doctrina que me han visto, que yo los he enseñado a ustedes, ¿no? A mis apóstoles, difúndanlo, ¿no? Difúndanlo por el mundo, ¿no? Y les da ese envío, ¿no? Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, con el bautismo damos inicio, ¿no? A esa huella indeleble, ¿no? De cristiano, de católico. Perfecto. Vamos entonces, la segunda pregunta dice, ¿por qué decís por la gracia de Dios? Responde, digo por la gracia de Dios, porque el ser cristiano es un don enteramente gratuito de Dios nuestro Señor, que nosotros no hemos podido merecer. ¿Sí? Entonces, el ser cristianos, el haber... Yo me he cuestionado muchas veces el asunto, ¿no? De haber nacido en esta tierra, ¿no? En esta Hispanoamérica, que me da la libertad de poder profesar una fe cristiana. Imagínense, queridos amigos, que ustedes, en vez de haber nacido de repente en estos lares del mundo, hubiesen nacido pues
en medio de Arabia, en el medio del África musulmana, en el medio de Palestina, ¿no? En donde sería muy complicado el poder vivir su fe cristiana, ¿no? Entonces, realmente ha sido una gracia de Dios, un regalo de Dios, el poder hacernos cristianos. Si bien es cierto que algunos, pues, hemos tomado algunas providencias de bautizarnos, o nuestros padres nos han bautizado, han tomado cierta iniciativa de acercarse a la iglesia, pero todo eso es única y enteramente un regalo de Dios. ¿No? Y vemos cómo este regalo, este don gratuito, porque es gratis, que nos da Dios, que lo iniciamos en el sacramento, se da inicio en el sacramento del bautismo, ¿no? Nos sabe, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Ingresa en nuestro corazón, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la gracia de Dios, para de esta manera, ¿no? Ser hijos de Dios, ¿no? Miembros integrantes de la iglesia, ¿no? Entonces uno se siente con esa dicha de poder, como ya le dijo nuestro amigo Edison, cuando uno está en otros países hay muchas veces persecución, muchas veces de alguna manera es difícil profesar, digamos, la fe católica. Es muy difícil, es complejo, es complicado y se pasa por muchas tribulaciones. Pero acá que estamos, muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? Que somos católicos en gran parte, en gran porcentaje, es mucho más llevadero, más fácil, hay muchísima más libertad de poder profesar nuestra fe, de poder Y vivir. desgraciadamente por eso también muchas veces no le tomamos la importancia, ¿no? Claro, y vemos cómo hoy en día, pues casi solamente se toma como un formalismo, que eso es lo más complejo, ¿no? O sea, yo llevo a mi hijo o a mi sobrino, a mi primo o a mi ser querido, lo llevo, ¿no? A que realice la catequesis, pero muchas veces ni hay seguimiento, ¿no? Ni hay formación en casa y solamente realiza, se termina el sacramento y se acaba todo, ¿no? Y después muy pocos realizan la confirmación, este otro maravilloso sacramento, y así la vida de muchos católicos, ¿no? Se ve más diluida, más volátil, sin un cimiento, porque no hay una respuesta de nosotros, los católicos, ¿no? En hacerlo más sólido, más conciso, ¿no? De vivir, ya no lo vivimos, sino que solamente, lastimosamente, pareciera que solamente fuera algo exterior, ¿no? Voy, ingreso, escucho y nada más. Muy bien, hermano. Avancemos un poquito. Por favor, la tercera pregunta. ¿Quién es verdadero cristiano? Verdadero cristiano el que está bautizado y cree y profesa la doctrina cristiana y obedece a los legítimos pastores de la iglesia. Y acá es fundamental, ya que Cristo mismo en los evangelios dejó plasmado, ¿no? Dijo, Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, ¿no? Pedro, el Papa, es el príncipe de los apóstoles, de hoy en día de todos los obispos, y él es la cabeza, ¿no? El vicario de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente aquellos que se han salido de la iglesia, pues están en contraposición a esta verdad fundamental, salió de los labios de Cristo, ¿no? Y también le dice, y quienes obedecen, ¿no? Habla también nuestro Señor Jesucristo de la jerarquía, ¿no? Porque quien me obedece a mí, también los obedece a ellos. O sea, la enseñanza de Cristo da a los apóstoles y ellos da a sus sucesores, y así en una transmisión de fe, ¿no? Desde la jerarquía.
pero lastimosamente los que se han salido de la fe incluso se contradicen, ¿no? Creen una pequeña parte, solamente 2, 3 sacramentos y los sacramentos a su manera. No creemos en esto, no creemos en aquello, y es triste ver cómo cunde todo este error, ¿no? Toda esta mezcolanza, ¿no? Y tenemos que entender nosotros los cristianos que ahí actúa también el padre de la mentira, ¿no? Este engañador que decía Pablo VI, ¿no? O el león rugiente, que es el maligno de Satanás, que trae la confusión, el error y el disturbio, ¿no? Y el caos donde él le gusta actuar, ¿no? Muy bien. Yo quisiera agregar acá solamente un pequeño detalle, ¿no? Esto también marca una diferencia entre nosotros católicos y los hermanos protestantes, ¿sí? O los protestantes simplemente, ¿no? Los santos siempre los han llamado de protestantes, ni siquiera de hermanos protestantes. Y eso no es una forma despectiva, ¿no? Sino simplemente es una nominación. El bautismo, ¿no? Estar bautizado, y nosotros tenemos un bautismo que no es igual el bautismo de un protestante o de repente de un testigo de Jehová, ni siquiera ellos que son sectarios, ¿no? No es el mismo bautismo, ¿no? Nosotros somos bautizados a través de la Trinidad, ¿sí? Después, la profesión de la doctrina cristiana. Yo he escuchado cuántas veces iglesias protestantes, ¿sí? Que les importa poquísimo la doctrina. Simplemente es la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, pero no las enseñanzas. Y las enseñanzas no solamente están en la palabra de Dios, las enseñanzas, ya las hablamos al inicio, están también en la tradición, en el magisterio de la iglesia, ¿sí? Una doctrina que ha sido revelada por Jesús, ¿no? Y también dice la obediencia a los pastores legítimos. No es porque yo el día de mañana fundo mi iglesia, ¿no? Y yo me nombro o me autonombro pastor o nombro pastores, quiere decir que estos sean los legítimos pastores. Los legítimos pastores solamente son los ordenados por los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Y eso es fundamental siempre tener en cuenta ello, ¿no? Porque si no, vamos a caer en ese espíritu de error, en ese espíritu de ambigüedad, ¿no? Si no tenemos bien en claro las enseñanzas de Cristo. Ok. Muy bien, leemos entonces la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es la doctrina cristiana? ¿No? Ya el Papa va desmenuzando estas enseñanzas, ¿no? La doctrina cristiana, dice, es la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos el camino de la salvación. Hermano, yo en estos años de camino he escuchado hasta en la voz de sacerdotes decir que la doctrina no es lo importante, que lo importante es el amor, ¿no? Que lo importante son otras cosas, no tanto la doctrina, ¿no? Que la doctrina no te salva, que la doctrina es esa idea de leerte un libro, de un aprendizaje, de algo textual, algo intelectual, ¿no? Y aquí el Papa nos está diciendo claramente, primero, que la doctrina no es un invento de los papas y del magisterio, es la enseñanza de Jesucristo. Y segundo, que ella nos muestra el camino de la salvación. Claro, y vemos que es fundamental, porque dice que nos enseña Jesucristo, o sea, nuestro amado Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, por ejemplo, el sermón de la montaña, ¿no? Aquella preciosa enseñanza dada a los apóstoles, y que las enseñanzas de los apóstoles son vigentes hoy, como todo lo que enseñó Cristo, ¿no? Las parábolas, la forma como nuestro amado Señor Jesucristo nos decía del sacramento del bautizo, de la confesión, de la penitencia, ¿no? Nos mostraba nuestro Señor Jesucristo las verdades fundamentales que muchas veces no se toman en cuenta o se trata de mezclar o de sustituir
o de cambiar, bueno, eso ya pasó de moda, ¿no? Se escucha. Y O eso es muy muchas veces doloroso, exacto, ¿no? se hace como si eso no hubiese sido enseñado por Jesucristo, porque no está en la palabra. Pero la Biblia nos dice claramente en el último capítulo del Evangelio de San Juan que Jesús hizo y enseñó muchísimas cosas más de las que están escritas en la Biblia, ¿sí? Y eso es la tradición oral que fue dado y por eso que la iglesia lo enseña y lo compendia. Es por eso que a veces se escucha, se resuena, es una lástima cómo se va mezclando este error, que lastimosamente en estos tiempos se ve con fuerza, de un tercer, ellos le dicen método o enseñanza de revelación, que son lo que las personas, la gente, tiene que hablar, ¿no? ¿No? O sea, muchos católicos y no católicos de a pie tienen sus ideas, pero tienen sus ideas porque no están fundamentadas en la enseñanza propiamente de Cristo, como lo acabamos de decir. Cuando un católico no tiene, digamos, no ha escuchado, no se le ha enseñado esta doctrina que es dada por Cristo, entonces uno va en su mente, en su corazón, va a aprender incluso fábulas, ¿no? No existe ningún tercer método, Sí. y que incluso que este tercer método que tiene que ver con las personas, con las experiencias de los otros católicos, incluso está por encima de la tradición. Digámoslo claro, hermano, digámoslo claro, ¿no? Creo que en el programa no vamos a tener filtros en algunas cosas, ¿no? Ni lo políticamente correcto. Estamos hablando de esa búsqueda de la verdad a través de la sinodalidad, ¿no? De escuchar a todo el mundo, ¿no? Y que el Exacto, ¿no? Espíritu Santo va a hablar a través. A través, ¿no? Entonces, vemos cómo es un engaño grave, gravísimo, ¿no? Muy De bien. buscar fuera de lo que la tradición y la Biblia nos ha enseñado milenariamente, ¿no? Buscar otro es decir, ¿sabes qué? Quiero cambiarlo, ¿no? Ya la tradición no me dice nada, ya las Sagradas Escrituras no me dicen nada, entonces hay que cambiar, hay que Muy bien. buscar otras cosas. Y eso es algo de bien grave, porque ya no estaríamos enseñando Ok. lo que el mismo Cristo nos dijo. Bien, continuamos, hermano, por favor. Es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo, nuestro Señor. Es ciertamente necesario aprender la doctrina enseñada por Cristo, y falta gravemente lo que descuidan aprender. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando ya nos enseña la doctrina, entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Mm? Que ya, por ejemplo, el infierno no existe, porque se escucha mucho. Que el purgatorio solamente es una invención, que no necesariamente, no se necesita ya ir por el mundo a evangelizar, ya no se necesita hacer eso, porque da lo mismo que ver, por ejemplo, digamos, en diferentes deidades, que ver en Cristo, o poner al mismo nivel a Cristo que poner a Buda, que su verdadero nombre era Sakyamuni Siddhartha Gautama, ¿no? Un hindú, ¿no? Que mezcló algunas cosas, pero ponerlo al mismo nivel creo que es algo bien grave. Y aquí lo dice claramente: es cierto, necesario aprender la doctrina por Cristo mismo nuestro Señor, y falta gravemente quienes descuidan aprenderla. Yo ahí, hermano, le pegaría también, porque a mí me ha pegado en su momento cuando también lo entendí, aquellos que no se esmeran en conocer su catecismo, en conocer su doctrina, y hasta inclusive son o hacen servicio en la iglesia como catequistas y no han leído nunca el catecismo. Y acá dice el Papa que ellos faltan gravemente porque no se empeñan en aprenderlo, ¿no? Entonces,
hay que tomar muy en claro esto, ¿no? Que cuidado de faltar gravemente. Vamos a continuar, hermano. Vamos a continuar un poquito, ¿ya? Continúo con la siguiente parte. Acá tenemos el otro pedacito. Dice, a ver, un ratito. Bien. Dice, ¿tienen los padres y los amos obligación de mandar sus hijos y dependientes al catecismo? Los padres y los amos tienen obligación de procurar que sus hijos y dependientes aprendan la doctrina cristiana e incurren en una culpa delante de Dios si descuidan esta obligación. Ahora, vamos a hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué el catecismo dice amos, no? ¿Por qué? Porque desde siempre, pues, el régimen de gobierno de las naciones democrático no ha sido durante la mayor cantidad de siglos de la historia de la humanidad el régimen por excelencia, ¿no? Por antonomasia, ¿no? Este es un régimen que aparece después de la Revolución Francesa, ¿no? En delante, después de la, entre comillas, independencia de las naciones, y eso comienzan a ser, ¿no? A ser naciones independientes, patrias independientes, ¿no? Entonces, esto antiguamente los regímenes eran los amos, los reyes, los terratenientes, los príncipes, los duques, ¿no? Y que tenían a su cargo población y que no necesariamente eran sometidos, esclavizados, ¿no? Muchos de ellos eran custodios de estas tierras, custodios de estos pueblos, y los pueblos mismos, la gente del pueblo los quería muchísimo, ¿no? Uno por ejemplo, de los grandes ejemplos es este pueblo de La Vendée en Francia, que cuando entra la Revolución Francesa y ellos derrocan al rey Luis XIV, si no me equivoco, era, o Luis XVI, Luis XVI, Luis XVI, ¿no? 1789. Derrocan a Luis XVI y lo mantienen preso y está pronto a morir, a ser guillotinado. Este pueblo, que era el pueblo de agricultores, de campesinos, católico, se levanta y se enfrenta a gobiernos supuestamente de libertad, de igualdad, con la voz en cuello de viva Dios y viva el rey. ¿Por qué? Porque amaban y consideraban siempre desde la cristiandad, desde el medioevo, que los reyes no eran simplemente personas que se adueñaban del poder, ¿no? Sino eran gente asignada por Dios para regir y gobernar, ¿sí? Entonces, por eso que el catecismo habla de amos, ¿no? Y a estos amos también le podríamos denominar hoy día un cierto sentido, por ejemplo, en el mundo moderno, de los empresarios, ¿no? Los empresarios que tienen a su cargo a obreros que trabajan para ellos, ¿no? También se les podría denominar en cierto tipo como amos, ¿no? Entonces, ellos, dice el catecismo, igual que los padres de familia, tienen una obligación, ¿no? De mandar a sus dependientes, a sus hijos, a aprender la doctrina y que incurren en culpa cuando no lo hacen, ante de Dios, ¿no? Miren qué fuerte eso, ¿no? Y vemos cómo es tan importante, fundamental en este tiempo en el que prácticamente no se toma ningún tipo de importancia y solamente se lo ve como algo, se considera como algo, ¿no? Como una mera tradición y no como realmente una enseñanza dada a Cristo para que nuestros hijos, ¿no? Nuestros seres queridos, nuestros familiares puedan vivirlo y hacerlo práctico como siempre le ha enseñado a la iglesia. Por eso vemos cómo constantemente las generaciones han ido cambiando
ya que al no tenerlo o al tenerlo está cada vez más disminuido, más diluido, ya no se enseña tanto la doctrina, sino se mezcla. Entonces eso ha hecho de que la persona, los niños, los adolescentes, cada uno en su sacramento correspondiente, los jóvenes, no amen realmente como se debe amar a nuestro Señor Jesucristo, ni sus enseñanzas, ni lo que nuestro Señor Jesucristo es, Dios y hombre verdadero, ¿no? Ya se desconoce incluso eso. Eso, y también, hermano, el hecho de que hoy el capitalismo liberal, moderno, se ha desentendido del asunto, ¿no? O sea, tú vas a trabajar y tus jefes, que se podrían denominar también tus amos, tus jefes, los que te pagan, simplemente es un trato monetario, ¿no? Es un trato de que, bueno, tú trabajas y yo te pago, pero me importa un comino tu alma, me importa un comino tu espíritu, ¿no? Y vas a trabajar, la gente va a laboral, pero sale y entra tan vacía como siempre, ¿no? O sea, porque no hemos recalcado el asunto de una transmisión de la fe a los que dependen también de nosotros, que no necesariamente son solamente nuestros hijos. Avanzamos, hermano. Exactamente. Sigamos con el... Hemos... ¿Cómo estamos ciertos que la No, doctrina está de quién hemos, y lo he marcado hoy. de quién hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana? Hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana de la Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica, Cristo es la cabeza, ¿no? Y todos los miembros, ¿no? Todos los integrantes de la Santa Iglesia Católica. Porque la Santa Iglesia Católica es la maestra de las enseñanzas de Cristo. Da a los apóstoles, como hemos dicho, los obispos, los sacerdotes, ¿no? Y de ahí se ha ido dando dentro de la iglesia. Pero una vez, ¿no?, que se abandona las enseñanzas milenarias de Cristo, como también lo dice la carta de San Pablo, una vez abandonado la sana doctrina, una vez abandonado las enseñanzas de Cristo, se mezclan o se suplantan incluso, con dolor hay que decirlo, dentro de la iglesia. Entonces se va viendo cómo ya la misma enseñanza que nos dio Cristo ya no se da tal cual Él lo enseñó. Ya se dicen ciertas, ellos ya prácticamente están dando otras verdades o otras enseñanzas que no son las que Cristo enseñó, ¿no? Como decía el Lenante, ¿no? Ok. No existe. Y acá hay algo que remarcar también, hermano. Un asunto de que la Santa Iglesia Católica no es solamente un ente en donde todos somos igualitos, ¿no? En donde todos somos lo mismo, somos el pueblo de Dios, ¿no? La Santa Iglesia Católica es jerárquica, ¿sí? Y nosotros estamos constituidos a través de parroquias en su mayoría, ¿no? Las diócesis, ¿sí? Están en donde la cabeza es el obispo, están estructuradas a través de pequeños núcleos que cogen una cantidad de población que se le llama, se me fue ahorita la palabra, ¿no? Entonces, esas jurisdicciones están a cargo de parroquias, las cuales las cabezas son los párrocos. Y los párrocos, que son sacerdotes ordenados de la Iglesia Católica, tienen el munus magisterial, que es el encargo para enseñar, para ser maestros de la fe. Nosotros como laicos podemos auxiliarlos siendo catequistas en algún momento, pero nunca vamos a igualar el munus magisterial que tienen los sacerdotes.
Y ellos son principalmente los encargados de enseñar esta doctrina. Muchas veces, desgraciadamente, hoy en día, a veces muchos párrocos, por X motivos, están preocupados en un montón de cosas sociales, económicas, laborales, etcétera, de cosas, o hasta en sus propios movimientos, que en vez de enseñar la doctrina, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, por eso es fundamental la doctrina, ¿no? ¿Cómo es, cómo estamos ciertos que la doctrina, cómo es cierto que la doctrina cristiana que recibimos de la Santa Iglesia es realmente la verdadera? ¿No? Y ahí lo vemos en la respuesta. Estamos ciertos que la doctrina cristiana que recibimos de la Iglesia es realmente verdadera porque Jesucristo, divino autor de la doctrina, la confió por medio de sus apóstoles a la Iglesia fundada por él y constituida, maestra infalible de todos los hombres, sometiéndolo su divina asistencia hasta el fin Prometiéndole. prometiéndolo su divina asistencia hasta el fin del mundo, ¿no? Y vemos que durante todos estos siglos, ¿no?, la Iglesia siempre ha sido maestra y ha enseñado y ha corregido los diversos errores que se han dado dentro y fuera de la Iglesia, ¿no?, que muchas veces han sido amenaza, ¿no? Como vemos hoy en día, el alejamiento de estas enseñanzas. Por eso es fundamental conocer, vivir y saber nuestra doctrina, ¿no? Muy bien, vamos avanzando, hermano, para que no nos gane el tiempito. Dice, hay otras pruebas de la verdad de la doctrina cristiana. La verdad de la doctrina cristiana se demuestra además por la santidad eminente de tantos que la profesaron y profesan, por la heroica fortaleza de los mártires, por su rápida y admirable propagación en el mundo y por su completa conservación a través de tantos siglos de varias y continuas luchas. Vemos a través de la historia de la Iglesia, por ejemplo, cómo 12 apóstoles comenzaron a difundir la doctrina por el mundo conocido, ¿no? A través de Jerusalén y ahí al mundo entero, ¿no? Por ejemplo, Roma, el Imperio Romano, Grecia y muchos países de la Europa. Entonces vemos cómo se fue difundiendo y que la gracia, asistido por la gracia divina de Dios, se fue, ¿no?, proliferando por el mundo, ¿no? Y de esta manera se alcanzó todo eso, ¿no? ¿Cuántos y cuáles Hola, son hola. las principales y necesarias partes de la doctrina, ¿no? Ok. Deme un segundo. Ahí está la respuesta. Las partes principales de la doctrina son 4. El credo, nuestra profesión de fe, lo que creemos. El Padre Nuestro, la oración por excelencia que nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, lo da a conocer a los apóstoles y ellos a todos nosotros. Los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos y los sacramentos, que gracias a ellos iniciamos nuestra vida en Cristo, ¿no? Somos hijos de la Iglesia. Entonces, fundamentalmente, digamos, como son columnas importantes, ¿no?, de la vida cristiana. Cada Son una de las ellas. partes en las cuales se divide este catecismo, ¿no? Uh-huh. Bien, avancemos, que nos falta poco. Dice, ¿qué nos enseña el credo? Que es El la primera de credo, las partes. El credo nos enseña los principales artículos de nuestra santa fe. Ya después lo vamos a desglosar, ¿no? Pero ella contiene en esta profesión de fe, en este credo, contiene los artículos que son 12 que nos muestran en qué creemos. ¿Sí?
Dice, ¿qué nos enseña el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, la oración por excelencia, nos enseña todo lo que hemos de esperar de Dios y todo lo que hemos de pedirle. Y Cristo nos los enseña. O sea, nuestro amado Señor Jesucristo enseña esa oración. Estas dos cositas son magníficas, ¿no? ¿Qué nos enseñan los mandamientos? Los mandamientos nos enseñan todo lo que hemos de hacer para agradar a Dios, que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Y eso es fundamental que sepamos, ¿no? Porque hay veces, hace muchísimos años, una hermanita, lo digo con mucho pesar, me decía que da lo mismo, escuchen, da lo mismo los mandamientos que otras enseñanzas de otras religiones. Es algo grave, ¿no? Es muy grave, claro, porque estas enseñanzas son dadas por Cristo. Exacto. Y que Él lo plasma cuando estuvo acá con nosotros, o sea, así. Y lo lleva a la plenitud, en ¿no? persona, a los apóstoles. Entonces, decirlo alegremente que es lo mismo, me parece que es un exceso total, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Muy bien, por último dice, ¿qué nos enseña la doctrina de los sacramentos, que es la última parte del catecismo? Dice, la doctrina de los sacramentos nos da a conocer la naturaleza y buen uso de los medios instituidos por Cristo, por Jesucristo, para perdonarnos los pecados, comunicarnos su gracia, infundir y acrecentar en nosotros las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Miren, hermanos, estas tres cosas son importantes. Ya lo vamos a desenvolver más adelante, pero es muy importante. Los sacramentos, hermanos, son esto. Son los medios instituidos por Cristo para comunicarnos su gracia. No son simplemente ritos, no son simplemente enseñanzas ultrapasadas. Contienen dentro de sí mismo la gracia comunicante de Dios, de Jesucristo. ¿Sí? Muy bien, hermano. Entonces, creo que hasta aquí podríamos llegar el día de hoy. Ha sido un pequeño esbozo de lo que vamos a ir viendo. Y vemos que es tan fundamental, digamos, estas pequeñas partes que hemos aprendido el día de hoy de este catecismo, que nos van a ayudar, ¿no? Poco a poco, todas las enseñanzas que Cristo lo dio, que es maravilloso aprender, comprender, y de lo que nosotros aprendamos podemos darlo a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestros amigos, ¿no? En nuestro trabajo, que es del mismo Cristo. O sea, no es que, bueno, pues se dio de tal manera, un gran predicador, o por aquí, por ahí salió una persona que es muy elocuente. No, es el mismo Dios Cristo. Hecho hombre. Dios hecho hombre, Dios y hombre verdadero, quien lo enseña. Claro. Fundamental conocer. Yo también me quedo con ese pedazo último, hermano, que quizás de repente no se escuchó mucho cuando se muteó mi micrófono, en esas cuatro cositas, ¿no? Que primero dan testimonio de esta doctrina que nosotros estamos aprendiendo, dan testimonio de que es verdadera y resultante nuestros santos. Dan testimonio que a través de la vivencia de esta doctrina puedes llegar a la santidad. Segundo, que esta doctrina es tan potente y te puede transformar la vida que eres capaz, como los mártires, de entregar hasta tu sangre y tu vida por ella. ¿Sí? Nadie puede hacer eso, solamente quien está convencido. Tercer punto, que es la manera como se ha propagado esto. Yo lo daba en el ejemplo en que se cortó un poquito el audio, ¿no? Le decía, cuando se descubre América en el siglo XV, finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, en un siglo es evangelizado Hispanoamérica, desde el norte de México hasta el sur de Chile, para la Patagonia. Un
continente inmenso en un solo siglo por la velocidad de la propagación. ¿Por qué se daría eso? ¿Porque es falso? ¿Porque es mentira? Y por último, porque lo decía acá en la parte final para no olvidarme bien, por la conservación, como a través de guerras mundiales, de caídas de imperios, de regímenes totalitarios que han arrasado con culturas enteras, aún hoy tenemos esta doctrina y no se ha perdido. Está presente porque es doctrina que viene de nuestro Señor y Él mismo ha querido conservarla a través de los siglos. Claro, y Él nos ha dado esa promesa y lo que Dios promete, escúchenlo bien, Él cumple siempre porque es Dios y Dios no engaña ni se engaña, ¿no? Y Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis enseñanzas, mi palabra, lo que yo les di a los apóstoles, nunca va a pasar. Y es tan presente, es tan intacto y seguirá siempre así, hasta el fin. Muy bien, hermano. Hasta el fin. Entonces, ha sido un gusto compartir este momento contigo. Estamos ya cerrando nuestro programa. Vamos a colocar en la parte de la casilla de abajo el correo electrónico de nuestro programa, ¿ya? Para que ustedes puedan escribirnos si tienen algunas preguntas, si quieren hacer un comentario también en la parte de abajo, ya lo pueden hacer. Nosotros vamos a ir dejándoles también algunos medios de contacto que ya iremos creando poco a poco, ¿ya? Y para poder interactuar con ustedes a través de esto. ¿Listo, César? ¿Alguna cosa final que quieras dejar antes de ya retirarnos, Sí. hermano? Queridos hermanos en Jesucristo y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ¿no? Hay que seguir adelante a pesar de las diversas vicisitudes que se dan, ¿no? En el hogar, el trabajo y la vida cotidiana en la misma iglesia, ¿no? Hay que seguir con esa misma fuerza, hay que seguir adelante, dejarnos guiar por Cristo, llevarnos de la mano de María, ¿no? Y nunca decaer, ¿no? Él ya nos ha prometido estar con nosotros siempre, ¿no? Entonces esa promesa de Dios nunca se acaba, siempre Él ahí va a estar para... Amén. Muy momento. bien. Cuídate, César. Nos encontramos en nuestra próxima edición en 15 días, queridos amigos, y nos estamos despidiendo. ¡Nos vemos! Muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima.